Hola a todos, yo soy el licenciado Oscar Castro, miembro de Zeta Physio Team. Estoy en compañía del atleta Johanna Ocampos. Bienvenidos al programa AICUA y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre algunos de los criterios y ejercicios que se deben de tener en cuenta para mejorar la capacidad respiratoria luego de tener COVID-19. Si bien sabemos que el COVID-19 está dentro de la clasificación de enfermedades respiratorias, es de nuestro conocimiento saber que afecta y compromete la oxigenación de nuestro organismo. Entonces, debemos de saber que si un paciente cursó un cuadro de enfermedad complicado, podremos llegar a tener dos escenarios distintos. En el primer escenario, podemos llegar a tener a un paciente que no tuvo muchas complicaciones, pero sí se vio afectado su capacidad respiratoria. En el segundo escenario, podemos tener a otro paciente que estuvo en la unidad de terapia intensiva por mucho tiempo, en el cual se vio afectado su capacidad respiratoria y se vio comprometido su movilidad general. Una vez que el paciente nos provee todas estas informaciones, realizamos una serie de evaluaciones de la capacidad respiratoria y de la movilidad global para poder de ahí en adelante realizar un protocolo de trabajo. A continuación, vamos a estar mostrando diversos ejercicios que se pueden realizar para recuperar la capacidad respiratoria desde sus casas. Entonces, le pedimos al paciente, en este caso a Johanna, que se acueste en la colchoneta boca arriba. Vamos a ir explicando paso a paso el procedimiento para poder realizar los ejercicios en su casa. Entonces, le pido al paciente que coloque una mano al pecho y la otra a la panza. Lo siguiente que le voy a pedir es que meta bien profundo el aire y que ese aire vaya direccionado a la panza. Entonces, lo que nosotros estamos logrando es recuperar la funcionalidad del diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Entonces, le pido al paciente que realice una inhalación durante 5 segundos y que en esos 5 segundos vuelva a exhalar. Entonces, yo le voy a contar al paciente. Vamos a inhalar, Johanna. Meto aire. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a sacar. 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante que este tiempo sea realizado de forma óptima para que pueda ir mejorando la capacidad y la funcionalidad del músculo diafragmático. Este ejercicio se puede estar realizando 2 o 3 series de 10 respiraciones de acuerdo a cómo el paciente va sintiendo y cómo va progresando en cuanto a la respiración. Entonces, una vez terminado este primer ejercicio que le llamamos peloteo diafragmático, le pedimos al paciente que se coloque boca para abajo. Johanna, nos acostamos boca abajo. Le voy a pedir que coloque una mano encima de la otra y voy a apoyar la frente por encima de la mano. En esa posición vuelvo a repetir. Le pido al paciente que meta en 5 segundos todo el aire que pueda y que vuelva a sacar en 5 segundos. Entonces, como parámetro nosotros vamos a estar observando para ver si el paciente está haciendo de manera óptima el ejercicio cuando la columna lumbar empieza a elevarse. Entonces, le pido al paciente que meta aire, meto aire, podemos notar cómo la espalda empieza a elevarse y le pido que saque y vuelve nuevamente a su posición normal. Entonces, le pido en 5 segundos, meto aire, 1, 2, 3, 4, 5, saco 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a repetir, 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo a sacar 1, 2, 3, 4 y 5. En este ejercicio se puede realizar de esta forma si es que necesitamos una ayuda, algún familiar, algún amigo, alguien puede ayudar para poder tener esa sensación de que se está moviendo la espalda, o de lo contrario podemos utilizar en casa o de repente una almohada,
unos almohadoncitos chicos. En este caso yo voy a utilizar un bloque para que se pueda observar cómo la espalda baja empieza a elevarse cuando mete aire, y ahí es donde empezamos a realizar de forma óptima el ejercicio. Metemos aire, Joana. 1, 2, 3, 4, 5. Saco 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos al tercer ejercicio, donde yo le vuelvo a pedir al paciente que se coloque boca para arriba. Le pedimos, Joana, boca arriba. Y en este caso le voy a pedir a la paciente que posicione las caderas a 90 grados y las rodillas a 90 grados. Entonces yo le ayudo a posicionar. Si yo no tengo una buena angulación de 90, le pido que posicione de forma óptima eso, y vuelvo a colocar una mano al pecho y la otra a la panza. La respiración va a ser similar al peloteo diafragmático, pero en esta ocasión lo que nosotros estamos buscando es la sincronía entre el diafragma y el psoas, para que genere una estabilidad. ¿Por qué con el psoas? Porque el psoas es un músculo que tiene incidencia en la columna lumbar y por ende tiene relación con el diafragma. Entonces, en esta posición lo que yo genero es estímulo al diafragma y estabilidad al mismo tiempo. Ahora, le pido nuevamente al paciente que meta aire y que vaya direccionando a la panza. Pedimos, Joana, metemos aire, inflo la panza, vuelvo a sacar, saco siempre el aire que meto tiene que ser por la nariz, y cuando saco tiene que ser por la boca. Al meter el aire tiene que ser lo más que pueda, y cuando saco mismo tengo que sacar todo lo que tenga el aire para que se vaya estimulando y el oxígeno pueda entrar de forma óptima. Le pedimos al paciente que siga con las repeticiones y va a sentir un poco de cansancio, que va a ser normal en estos ejercicios, porque al estimular el diafragma puede llegar a generar un poco de mareo, fatiga y mucho cansancio, y más porque en esta posición va a necesitar generar estabilidad. Una vez realizados los 3 ejercicios básicos de la respiración, el objetivo principal es movilizar el tejido pulmonar, mejorar la capacidad y la elasticidad de los pulmones y manejar grandes volúmenes de aire para la oxigenación. A medida que el paciente va mejorando y va manejando altos volúmenes de aire, se iniciará el trabajo con periodos de apnea. ¿Qué significa? Sería mantener el aire que inhalo durante un lapso de 4 a 5 segundos y luego vuelvo a quitar. Volvemos a la posición inicial, en la posición del peloteo diafragmático, pero en esta ocasión le vamos a pedir al paciente que meta aire en 5 segundos, que mantenga ese aire en la panza durante 5 segundos y que vuelva a sacar dentro de los 5 segundos por la boca. Es importante mencionar que la respiración tiene que ser inhalación por la nariz y la exhalación por la boca. Entonces, le pedimos nuevamente al paciente que coloque una mano encima del pecho, la otra mano encima de la panza, y en esta ocasión yo le voy a contar. Los primeros 5 segundos van a ser de inhalación, el segundo va a ser de apnea y el tercero va a ser de exhalación. Entonces, le pedimos al paciente que meta aire en un periodo de 5 segundos. No hay que apurarse para realizar este ejercicio porque tiene que entrar dentro de ese parámetro. 4 a 5 segundos dependiendo de la tolerancia del paciente. Entonces, le pido que meta aire. Metemos 1, 2, 3, 4, 5. Mantengo 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a sacar 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera pasamos al segundo ejercicio de respiración con apnea. Entonces le pedimos al paciente nuevamente que vuelva a la posición de respiración de cocodrilo, que va a ser boca abajo, Joana. Vuelvo a cruzar las manos una encima de otra y apoyo la cabeza por la mano. Entonces, vuelvo a utilizar un bloque
una almohadita, algún cojín que tengan que le pueda generar ese estímulo para poder realizar el ejercicio. Entonces, coloco en la zona lumbar y vuelvo a pedirle al paciente que realice la respiración. La inhalación durante 5 segundos, mantener durante 5 y posteriormente exhalar durante 5 segundos. Lo que nosotros vamos a ir observando cómo el bloque se va a elevar, se va a mantener y posteriormente va a volver a descender a su posición normal. Vamos a realizar el tercer ejercicio, que le volvemos a pedir al paciente que se coloque boca para arriba. Joana, boca arriba. Y la posición nuevamente será la posición de 90-90, la respiración de 90-90. Flexiono las caderas a 90, las rodillas a 90. Y en esta ocasión podemos realizar lo mismo. Como el paciente va a tener mayor dificultad en esta respiración y le va a generar mucha fatiga, le va a generar cansancio, incluso hasta puede llegar a generar mareos, le voy a pedir al paciente que coloque las manos a los costados y volvemos a utilizar algún bloque, cojín, algo que no sea muy grande y por sobre todo que no sea pesado, que genere unas molestias en esa zona. Entonces, le voy a colocar en la zona de la panza y le voy a pedir nuevamente que haga la respiración durante 5 segundos, que mantengan esos 5 segundos y que vuelva a sacar durante 5 segundos. Vamos, Joana. 1, 2, 3, 4, 5. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a sacar. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos una repetición más. 1, 2, 3, 4, 5. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a sacar. 1, 2, 3, 4 y 5. Si al paciente le dificulta realizar este ejercicio durante 5 segundos, es importante que sepa tolerar esos segundos y si le dificulta bastante, disminuimos los segundos. Podemos empezar con 3, 4 y luego ir avanzando. En cuanto a la última progresión de volúmenes de aire, consiste en realizar respiraciones profundas y rápidas. Ojo, siempre y cuando el paciente ya esté en un nivel óptimo para poder realizar este ejercicio. Lo que le vamos a pedir al paciente es que haga rápido y constante, que no puede ser algo lento, sino que tiene que ser un bombeo rápido. Respiro, saco, respiro, saco. Entonces vamos, Joana, son profundas y rápidas. Metemos aire y saco. Vamos. Eso, respiro, respiro. Podemos descansar. Este tipo de respiraciones podemos estar realizando entre 10 repeticiones y darle un descanso prolongado porque esto sí genera mucha fatiga y también puede llegar a generar mareos. Entonces, una vez terminado el primer ejercicio de la última progresión de las respiraciones, le voy a pedir nuevamente al paciente que volvamos a la posición de respiración de cocodrilo. Las manos cruzadas, apoyo la frente y nuevamente le voy a pedir al paciente que meta todo el aire a la panza y que vuelva a sacar por la boca. Le voy a colocar nuevamente el bloque para que pueda recibir un estímulo y pueda realizar de forma óptima el ejercicio. Le pedimos nuevamente que se coloque boca para arriba y volvemos a la posición de respiraciones 90-90. Posiciono las piernas, las rodillas a 90, la cadera, y en esta ocasión le vuelvo a pedir al paciente que coloque una mano al pecho y la otra a la panza. Y le vuelvo a pedir que haga la respiración profunda y rápida. Vamos, Joana, respiro. Podemos notar cómo la panza se eleva y vuelve a su posición normal. Y con el estímulo de estabilidad que le estamos generando, esto puede generar mucha más fatiga que los ejercicios anteriores. Esto es todo en cuanto a los trabajos respiratorios. Si bien estos ejercicios pueden realizar en sus casas, la recomendación es que puedan realizar entre 2 a 3 series de 10 respiraciones de acuerdo a cómo van sintiendo
los ejercicios que van realizando. Entonces, eso es en cuanto a los ejercicios de respiración. Dentro de los objetivos mencionados que debemos mejorar son la movilidad del tórax, la capacidad de elasticidad y la movilidad de la columna dorsal. Entonces vamos a arrancar con una serie de ejercicios para movilizar el tórax, ganar elasticidad y movilizar la columna dorsal. ¿Por qué nos enfocamos en esto? Porque si bien sabemos que el diafragma tiene incidencia con la columna dorsal, si eso se encuentra en disfunción, va a generar problemas a nivel de la columna dorsal, y eso es lo que ocurre normalmente cuando uno está mucho tiempo encamado o estuvo en terapia intensiva, genera dolores en la espalda y uno dice que fue por estar acostado, pero no, fue por la disfunción que generó la inhibición de ese diafragma en cuanto a la columna dorsal. Entonces, si no tenemos un foam roller, podemos utilizar unas almohadas, algo que genere una curvatura a nivel de la columna dorsal. Entonces, lo siguiente que le voy a pedir al paciente es que se siente. Te puedes sentar, Joana. Le voy a colocar esto a nivel de la columna dorsal. Le pido al paciente que se acueste. Y lo siguiente que le voy a pedir es que se agarre de los codos con ambas manos y en esa posición que flexione ambas piernas, y le voy a pedir que cuando meta aire lleve todo lo que pueda por encima de la cabeza, los brazos, y que genere la curvatura de la columna dorsal. Entonces vamos, Joana, meto aire, genero esa curvatura y vuelvo a sacar por la boca. Este tipo de ejercicio se puede estar realizando entre 3 a 4 series de 10 repeticiones en el día. Y le voy a pedir al paciente que se coloque en 4 puntos. Pido al paciente, Joana, te colocas en 4 puntos. Voy a apoyar ambas manos en esa posición y le voy a pedir ahora al paciente que coloque una mano, que sea la mano derecha, Joana, detrás de la nuca. Entonces, le pido en esta posición al paciente que cada vez que meta aire, lleve la cabeza hacia arriba y vuelva nuevamente a la posición. Entonces, vamos, Joana, meto aire, vuelvo a sacar, movilizo, vamos nuevamente. Si de repente en este ejercicio se le dificulta generar una estabilidad y empieza a generar una serie de movimientos, la siguiente posición que le puedo decir al paciente que realice para modificar esto es que lleve la cola al talón, que apoye los codos y nuevamente le pido que ponga la mano detrás de la nuca y vuelva a realizar el ejercicio. Entonces, en esta posición nosotros acentuamos la movilidad de la columna dorsal y estabilizamos la columna lumbar. Entonces, el ejercicio solamente se genera a nivel dorsal. Podemos también realizar 2, 3 a 4 series por ejercicio de 10 repeticiones. Una vez que el paciente vuelve a tomar la posición de sentada, le voy a pedir que de esta manera se acueste de costado y le voy a pedir que posicione las caderas y las rodillas nuevamente a 90 grados. Entonces, en esta posición le pido al paciente que con la mano izquierda se tome detrás de las rodillas y con la mano derecha que se agarre las últimas costillas. Entonces, en esa posición vuelvo a hacer una respiración, pero en esta ocasión cuando voy a sacar el aire le voy a pedir al paciente que trate de apoyar el hombro lo más que pueda hacia el piso. 2 o 3 series de 10 repeticiones y progresando de ahí en adelante, puede ser hasta 15, dependiendo de cómo vaya el paciente mejorando.
los servicios que ofrecemos aquí en Z Physio Team, aparte de los trabajos de kinefilaxia, contamos con un consultorio donde trabajamos nosotros lesiones ya de aguda, subaguda o postquirúrgica. Contamos con todas las herramientas para poder trabajar. También realizamos terapias instrumentales, punción seca, terapias manuales y también realizamos trabajo de podología. También es importante mencionar el área de podología, que de repente muchas veces la gente no conoce o pregunta si es el pedicuro o algo así por el estilo. Bueno, les quiero explicar que la podología se encarga de tratar todo tipo de afecciones de los pies, desde uñas encarnadas, hongos, callos, callosidades, verrugas plantares y úlceras. Estamos trabajando también de esa manera y ofrecemos ese servicio a la gente. Tenemos horarios establecidos para evitar aglomeraciones con personas. Entonces, de esa manera nosotros nos cuidamos y les cuidamos a la gente que viene para realizar los trabajos. Eso es todo. Espero que les haya servido. Quiero darle las gracias a Joana por acompañarme este día. Y ante cualquier consulta que tengan, estamos dentro del ex seminario metropolitano. Estamos a partir de las 13 a 21 horas. Pueden comunicarse con nosotros, tienen el contacto en pantalla y nos vemos la próxima edición de iQuad.